Continuamos en este programa de 15 de septiembre. La tarde del martes vimos, incluso con estupefacción, cómo un pandillero de apenas 18 años se atribuyó el crimen de la comunicadora del Hospital San Juan de Dios, Ana Guerra Olmedo. Dijo que la mató con un arma que él compró porque ella trasladaba supuestamente información a la Mara rival, la Mara Salvatrucha. Y lo dijo ante las cámaras, sin ningún empacho. Vamos a hablar de eso en este segmento con nuestros dos invitados. Osvaldo Samayoa, abogado y analista del ex analista del Instituto de Estudios Comparados, abogado y ha sido visitante aquí en a las 8:45, y también con la ex jueza Verónica Galicia, ex jueza del ramo penal, que seguro ustedes en la práctica o en el trabajo han escuchado de estos casos. Y de eso queremos comenzar a hablar con ustedes. Empiezas, Carlos. Justamente como mencionaba Paola, escuchamos a este muchacho confesar de una manera tan frívola que chocó a la opinión pública. Licenciado, usted ha trabajado mucho con menores de edad en estas situaciones, específicamente con jóvenes de maras y pandillas. ¿Cómo explicamos esta frivolidad? Eso ya es una como idiosincrasia de la misma pandilla o mara a la que pertenecen. Es una característica propia. Ellos se sienten orgullosos de lo que hacen. Recordemos que a medida que ellos van cometiendo delitos más graves, ellos también los van como ascendiendo dentro de la pandilla o de la mara. Entonces, pero ascendiendo aún cuando vaya preso. No importa, porque recuérdense que la jerarquía alta está presa. Los bajos son los que están libres. Entonces a ellos no les importa, ellos miran el sector 11 o el Boquerón como la tierra prometida. Así es como lo ven ellos, como que es el culmen de su carrera criminal. Entonces para ellos es común, para nosotros es común escucharlos hablar así en las audiencias, ¿sí? Principalmente a los adolescentes, que es con lo que yo trabajo más, con mucho orgullo, sin nada de sentimientos. Y hablan muy mal de las víctimas, como que no merecen vivir. Osvaldo, cuando uno escucha una confesión de esto, si uno no es abogado, podría decir, esa sentencia está fácil, solo es de que lo condenen. Pero en la práctica no es tan sencillo. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue con alguien que confiesa un crimen? Bueno, no es tan sencillo porque para empezar tenemos que preguntarnos, digamos, dos fases importantes. Primero, que el Estado no lo esté presionando a declararse culpable para el Estado buscar efectividad. Y lo segundo es que no esté siendo amenazado o violentado, incluso su familia, para que él se inculpe en nombre de otra persona. En este caso, digamos, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es garantizar que existen otros elementos objetivos que se han sido recuperados a partir de la investigación que se ha realizado, que efectivamente lo ubican a él en el lugar de los hechos y lo identifican a él como un posible autor, y eso lo deben de acompañar a esa confesión que él está haciendo. Si es así, creo que entonces sí se vuelve un poco fácil. Sin embargo, aquí aparece un desafío. Y el desafío, creo yo, aquí es que nunca como ciudadanía ni le exigimos al sistema de justicia que frente a una declaración de esta magnitud podamos utilizar a este joven como parte de que nos devele toda la estructura criminal a la que pertenece. Es decir, ese derecho premial o esa situación de decirle podrías incluso quedar libre si nos ayudas a desbaratar toda la estructura criminal a la que perteneces. Creo que es un momento oportuno. Bueno, quedar libre tampoco. Lo que mató a alguien. Lo que sucede es cierto. Lo que sucede es que me fui a ese extremo porque la ley de crimen organizado nos permite incluso que colabora a destruir toda la estructura criminal. Con esa colaboración eficaz podría incluso quedar libre. En este caso, es cierto, no sería tan así. Sin embargo, sí puede ayudarse a algún tema de reducción de pena, en el sentido de que esa colaboración pueda desbaratar esta estructura. Yo creo que hay que apostarle, si bien es cierto, él puede estar muy sólido y muy orgulloso tal vez de la práctica que hizo por la pertenencia que tiene, que el Estado le dé una oportunidad de estas podría demostrarnos algún tipo de reacción. Pero entonces la investigación continúa en esas líneas que mencionabas, tanto si no está siendo coaccionado, como también imagino si él no respondió a alguien más y él solamente fue quien pues prácticamente cometió el hecho, pero hubo un autor intelectual detrás. Entonces ahí estamos con esta cuestión. Ahora, uno se pone a pensar de acuerdo a lo que decía Osvaldo. Si existe esta posibilidad de poder decir quiénes son los demás miembros de la Mara y cómo es que funciona,
Pero en términos de la cultura de ellos y de sus valores, pareciera que eso no es viable. A mí me da la impresión, pero usted que tiene más experiencia, licenciada, ¿lo ve viable? ¿Ha pasado en otras ocasiones? Fíjese que yo sí he tenido colaboradores eficaces, aún en la etapa de la ejecución de la sanción, ya cuando ellos ya están cumpliendo la medida que les han impuesto. Algunos pues ya cuando se han salido de las pandillas ya empiezan a sensibilizarse nuevamente, porque el problema con ellos es que ya no tienen sentimientos, pero cuando ya están resocializándose empiezan ya a sensibilizarse y hasta quieren ya colaborar. Entonces en las audiencias empiezan a contar, sí, el plano, o empiezan a contar toda su estructura criminal. Entonces ya nosotros los ponemos en contacto con el Ministerio Público, aparte de todo que en cada audiencia siempre hay un representante del Ministerio Público. Yo ya he tenido como 3 colaboradores eficaces en lo que tengo de estar en el juzgado donde estoy ahora, y sí, uno, por lo menos un adolescente, ayudó a esclarecer 40 muertes. ¿Pero ellos lo sacan del país? No. Ellos se les dan la calidad del testigo protegido. De la misma audiencia, cuando ellos ya terminan de declarar y yo les doy el beneficio, ¿verdad?, como el derecho premial, generalmente es una suspensión condicional de la sanción en mi caso. Entonces, yo terminando la audiencia se los entrego a los fiscales y ellos solo ellos saben a dónde se los llevan. Pero pasa otra situación. Conocí un caso en el 2007 de un muchacho, el 1 de enero me acuerdo. Lo capturaron porque había asesinado a una niñita de 7 años y la había violado y la había decapitado. Fue un crimen atroz. Ante los periodistas él dijo que sí, que él lo había cometido. Pero cuando fue la primera audiencia, seguramente aconsejado por otros reclusos, cuando le dijeron vas a pasar el resto de tu vida preso, o por el propio abogado defensor, él se lo negó, dijo que no, que era mentira, que él no lo había hecho. ¿Y qué pasa ahí? Eso no tiene ningún valor lo que dice ante el periodista, sino únicamente lo que dice ante el juez. Entonces tiene que seguirse un proceso normal de alguien que niega el crimen. La propia Constitución le garantiza que cualquier declaración extrajudicial carece de valor para poderse probatorio, digamos, ¿verdad? Así que él lo puede haber dicho ayer frente a las cámaras. Si hoy lo niega frente al juez, entonces está esa declaración que hizo ayer no es válida, no cuenta, porque no lo está rindiendo frente a la autoridad que corresponde. Es parte de ese sistema de garantías, digamos, que existe en nuestro país, en donde la persona puede decirlo frente a cualquier persona, pero si no es frente al juez, entonces no lo tomamos como algo y en el otro escenario, Osvaldo, si lo admite ante el juez, ¿se puede hacer un procedimiento abreviado para no estar ahí usando la agenda del juzgado y del tribunal, llevarlo hasta sentencias? ¿Se puede condenar rápidamente? Por el procedimiento abreviado, ahí tenemos la limitante que tienen que ser delitos que no superan los 5 años o donde el Ministerio Público considera de que no hay necesidad de aplicar una pena. No sería por ese procedimiento, sin embargo, sí existe la posibilidad de que lo que sucede es que tenemos que ver qué otro tipo de evidencia hay alrededor. Si la evidencia es insuficiente, el juez de garantías debe de darle un tiempo al Ministerio Público para recabar más evidencia, ¿verdad? Eso es importante y ahí nos corre el plazo de la prisión preventiva. Llegar a la acusación y ahí en la acusación poder determinar si realmente todos estos mecanismos que existen nos permitirían que él participe o llevarlo a un juicio. No obstante, en esa etapa es donde él podría ofrecerse como un colaborador eficaz. Es más, antes de que se ofrezca, si yo fuera fiscal, quizá le diría, te ofrezco la oportunidad de la colaboración eficaz. ¿Qué es lo que les digo con esto? Tenemos una cultura en nuestro país, una vez que capturamos al autor material, al que realizó la acción, ahí termina la investigación o solemos darnos por satisfechos. Este muchacho es un muchacho, a mi criterio, es un ser humano con una situación compleja de vida, donde su insensibilidad humana ha sido alcanzada por distintos factores sociales, que en lugar de rechazarlo como tal, debemos de ver cómo lo involucramos para realmente desbaratar esa estructura que también lo ha llevado a él ese grado de insensibilidad, ¿verdad? Porque si no, capturamos a un, digamos, operador, y no estamos capturando realmente a quienes dirigen todo este modelo. Doña Verónica, al regresar de la pausa le va a preguntar, ¿hay confesos falsos? ¿Y qué pasa en esos casos? Un pequeño corte y volvemos para seguir conversando con nuestros invitados en a las 8:45.